El Centro de Estudios Económicos, ANIF, tiene un informe que preparó sobre la situación energética del país y saludamos a esta hora a José Ignacio López, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Doctor López, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Tenemos riesgo de apagón, eso lo sabemos, pero desde el punto de vista del estudio que ustedes han hecho, ¿de qué depende ese riesgo de apagón? Bueno, Gustavo, estamos al borde del precipicio, si se me permite la analogía. Hoy la hídrica nos cuenta de un nivel de embalses del 28.74%, es decir, seguimos cayendo por debajo de ese 30 y estamos muy cercanos al nivel crítico del 27. Entonces, mejor dicho, estamos a 4 o 5 días que si no se nos da el milagrito de las lluvias en lugares que lo necesitamos, pues estaremos cruzando ese umbral crítico y ahí tendremos que pues activar las medidas pertinentes a manejo de crisis de racionamiento, lo cual pues obviamente puede tener unas consecuencias muy adversas, claramente para las familias, para las empresas y para la economía de todo el país. Doctor López, precisamente por ese nivel del 27 le quería preguntar. Ayer en una conversación con un par de expertos de estos asuntos tan técnicos, me decían que el nivel del 27 sea tal vez mal entendido, que no es que una vez se llegue al 27 a nivel nacional, al día siguiente la gente prenda la luz del baño y no le prenda, o prenda el agua y no le salga agua. Es simplemente que ese es el momento en el que se pueden tomar unas medidas adicionales. ¿Es así? Sí, ese nivel se ha escogido y es una discusión técnica incluso que supera pues las competencias de nuestro informe y de lo que hacemos, pero es un nivel técnico asociado a posibilidades de mantener un servicio estable, es decir, cuando ya los niveles de los embalses pasan por 27%, hay una serie de características incluso de orden físico que hacen que pues la generación a través de hidroeléctricas esté comprometida. Entonces, ahí se activan unos protocolos que el mismo gobierno ha dicho que probablemente si cruzamos, pues va a tener que activar, es decir, estamos abocados a eso. Y quizás acá la reflexión es, en este momento, si no tenemos esta coincidencia divina de lluvias, si San Pedro nos ayuda en los próximos días, pues vamos a estar en modo crisis. Y bueno, en un modo crisis hay que tomar medidas drásticas. Quizás no se ha venido haciendo suficiente esfuerzo en algunas dimensiones que se tocará hacer, sobre todo de campañas de reducción de consumo de energía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues vamos a tener que entrar en ese modo crítico de que ojalá pues no implique unos razonamientos muy fuertes. El gobierno, por ejemplo, podría liberar uso energético, por ejemplo, de empresas estatales tan importantes como Ecopetrol para liberar un poquito la red. Vamos a estar digamos, en una situación muy compleja. De esta situación tiene que venir una reflexión más de mediano y largo plazo. Y quizás ahí es nuestro llamado, y es que este momento es casi que una crónica de un apagón anunciado. Desde el año pasado sabíamos que vamos a tener un niño, que los niños nos cuestan muchísimo, que tenemos una gran robustez en el sistema, pero que el sistema se ha venido quedando corto en términos de ampliar la capacidad. Y bueno, de aquí tiene que haber una solución de crisis y una solución estratégica de mediano y largo plazo, y es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el siguiente fenómeno del niño? Y quizás ahí es donde debe estar los dos puntos de la conversación. A ver, presidente, yo quiero referirme a ese segundo punto de mediano y largo plazo. Es que la gente puede que no lo entienda, pero este sector energético requiere de unas inversiones enormes, monstruosas, y quienes las hacen necesitan estabilidad jurídica y apoyo de los gobiernos. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando para que la gente invierta si con lo de las energías alternativas, que era lo que más se parecía a lo que el gobierno quiere en materia de transición, no se hace nada? De acuerdo, Gustavo. Aquí hay varios puntos. El primero es, el país ha venido teniendo una política inconsistente en términos de subsidios y ayudas a inversiones en el sector, digamos, de energías limpias y renovables. Se generaron un tipo de incentivos que ahora se desmontaron, lo cual, pues, nuevamente, pues, al cambiar las reglas de juego va cambiando los cálculos de rentabilidad. Es un punto muy importante. El país debería llegar a un acuerdo de, estratégicamente necesitamos estimular ese tipo de energías. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se hizo un paquete enorme que tuvo un nombre
que quizás en el ambiente colombiano no se discutió mucho porque parecía distinto, que era el Inflation Reduction Act, que en español traduce un acto para reducir la inflación, y ese paquete en Estados Unidos básicamente lo que decía es para reducir la inflación en el largo plazo, lo que necesitamos es mucha inversión, y necesitamos inversión estratégica en sectores como energías limpias. Y en Estados Unidos hoy en día hay unos subsidios muy importantes. En Colombia hemos tenido esa conversación muy discontinua, de hecho con 2 pasos adelante, uno atrás o viceversa, y necesitamos unas señales más claras. Ese es un punto. Los otros puntos es para proyectos estratégicos necesitamos una especie de fast track en términos de negociación con comunidades y licencias ambientales. Hoy en día estamos viendo que los proyectos se están frustrando muchas veces, porque las comunidades no entienden la importancia estratégica de esos proyectos. 2, también hay comportamiento, si se quiere, oportunista, donde se sabe que hay un proyecto y aparecen actores que tratan de participar de negociaciones sin ser parte ni directamente de las comunidades y más, pero con algún tipo de influencia, generando pues unos sobrecostos y unas parálisis. Y el otro punto importante es el tema ambiental. Obviamente lo que queremos como país es ir transitando hacia energías más limpias, más amigables con el medio ambiente, pero también resulta paradójico que en los temas ambientales pues a veces haya unas demoras, haya unas deficiencias que hacen que desde el punto de vista de los inversionistas pues los incentivos no están ni desde el punto de vista tributario, ni del acompañamiento con el manejo de las comunidades, ni de la discusión desde el punto de licencias ambientales. Y quizás es una oportunidad que puede ser muy difícil si llegamos al tema de tener que racionar la energía, pero va a ser un punto ideal para tener la conversación estratégica de mediano y largo plazo. Y generar una política que incentive esas nuevas inversiones. Y 2, reconocer que en este proceso de transición todavía necesitamos de esa robustez del sistema que, por ejemplo, hoy están dando las térmicas del país. Gustavo, si no fuera hoy por las térmicas que se prenden con gas y carbón, no tendríamos la mitad de la energía en el país en este momento. Es decir, si tuviéramos que apagarnos, imagínense ustedes apagarse de lunes a miércoles. Eso sería lo que tendría que hacer el país si solo estuviera con la energía hídrica y no las térmicas. Entonces, yo creo que pues hay que tener una reflexión de mientras hacemos una política estratégica de mediano y largo plazo que nos lleve a las energías más limpias, 1, necesitamos esos incentivos, y 2, necesitamos también reconocer el valor de que en esa transición este tema térmico sigue siendo muy importante. Presidente, la salida de proyectos como el del parque eólico Windspace o la frenada de los proyectos de energía solar en Cundinamarca, si esos proyectos hubieran seguido andando, ¿no estaríamos en esta situación? Pues en el corto plazo esos proyectos no iban a, es difícil prometer que hubiéramos esquivado esta bala simplemente con esos proyectos que mencionas, pero lo que digo es, lo que hay que tener muy presente es cuál es la estrategia a mediano y largo plazo, y si ese tipo de proyectos no empiezan a entrar, pues la siguiente oleada del Niño va a ser incluso peor. Entonces, lo que sí necesitamos es, como país, tener una discusión. El gobierno incluso en esta semana hablaba de tener una conversación, una concertación. Este tiene que ser un punto claro de concertación. El país no se puede permitir un razonamiento sistemático o frenar el crecimiento económico porque no tenemos la energía necesaria. Entonces, todos estos proyectos, de energías limpias y renovables que no están entrando al sistema, pues van a ser incluso lo vamos a sentir más presentes en el mediano plazo. Entonces, ahora necesitamos un modo crisis. Y en el modo crisis, pues esos proyectos no podemos hacer esos proyectos de aquí a la otra semana. Es decir, esa oferta energética ya no está. En este momento lo que necesitamos es una mejor uso de la energía, y eso implica también una campaña muy fuerte de concientización a nivel de las familias, de ahorremos energía, así como Bogotá estamos en la campaña de ahorrar agua, aquí hay que ahorrar energía, es muy importante eso. Y luego, repito, claramente vamos a necesitar que todos esos proyectos, todas esas inversiones
en energías renovables, pues sigan su cronograma y ojalá incluso se aceleren, porque si no, la próxima vez será incluso peor. Presidente, mire, con respecto a lo que le preguntaba Diana, nos estaba oyendo Javier Bustos de Observadores Colombia, y Javier le preguntaba a Juan Ricardo Ortega cuándo comienza a operar el proyecto Colectora. Es un proyecto para conectar los proyectos eólicos de La Guajira con la interconexión nacional. Le contesta Juan Ricardo en redes sociales, 100 semanas después de que nos aprueben la licencia. Es decir, no está aprobada la licencia y cuando la aprueben son 2 años. Es muy difícil hacer así negocios y es muy difícil hacer inversiones en el sector cuando no hay unas reglas claras y no hay una conducta expedita de parte de los funcionarios. Presidente, muchas gracias. Buen día para usted. Muchas gracias a ustedes. Feliz día a todos.